¿Te has preguntado alguna vez por qué la fe es tan poderosa? ¿Qué pasa cuando realmente ponemos todo en manos de Dios? Quizás estás atravesando un momento complicado en este instante, una situación donde todo parece irresoluble. Tal vez ya has orado, has pedido, pero aún no ves la respuesta. Pero ¿y si te dijera que existe un secreto para enfrentar cualquier situación? ¿Y si la clave para transformar tu vida no reside en tus propias fuerzas, sino en tu fe? Jesús nos enseña en Mateo 17, versículo 20. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Nada les será imposible. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea mágica, sino porque te conecta directamente con el Dios que hace posible lo imposible. Hoy quiero compartir contigo algo profundo, lo que realmente sucede cuando depositas tu confianza en Dios. No importa el tamaño de tu fe en este momento, incluso si es tan diminuta como una semilla de mostaza, puede transformar tu vida de maneras que jamás imaginaste. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video, porque la transformación que buscas puede comenzar justo aquí. Descubramos juntos el poder extraordinario que hay en confiar plenamente en el plan de Dios para tu vida. Antes de continuar, te animo a suscribirte al canal y a darle me gusta a este video. De esta forma, ayudas a difundir este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. La Biblia nos muestra una y otra vez que la fe no es solo un sentimiento o una creencia indefinida. Es una fuerza viva que activa lo sobrenatural y nos conecta directamente con el corazón de Dios. Desde el principio observamos el poder de la fe transformando realidades y trayendo a la existencia lo que parecía imposible. A lo largo de las Escrituras, hombres y mujeres que confiaron en Dios mediante la fe experimentaron milagros, liberaciones, victorias y sanidades. Reflexiona sobre la fe de Noé, quien, sin ver una sola gota de lluvia, construyó el arca creyendo en la promesa de Dios. Considera a Abraham, que recibió la promesa de ser padre de una gran nación a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara. Recuerda a Moisés, que alzó su vara y vio el mar abrirse delante del pueblo de Israel. O piensa en Gedeón, quien con solo 300 hombres derrotó a un ejército innumerable porque confió en la palabra de Dios. Estas no son simplemente historias de un pasado lejano, son testimonios vivos de que la fe puede cambiar circunstancias, desafiar lo imposible y manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús, en sus enseñanzas, enfatizó constantemente el papel central de la fe. Dijo en Marcos 11, versículo 24, «Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y se les concederá». La fe es el elemento que convierte nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios poderosos. Pero la fe no es un camino sin obstáculos. Muchas veces será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, incertidumbre e incluso aparente derrota. Así fue con Abraham, que esperó años por la promesa de Dios, y con Job, quien, incluso en medio de sus peores tribulaciones, nunca dejó de creer. También con Ana, que oró fervientemente por un hijo, y a pesar de su esterilidad, Dios le concedió a Samuel. La verdadera fe no se derrumba ante las dificultades. Al contrario, se fortalece. Y es precisamente en esos momentos cuando el poder de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Tal vez te estés preguntando ahora, ¿es mi fe suficiente? ¿Puedo ver este poder actuando en mi vida? La respuesta es sencilla. Sí, puedes. No se trata de la magnitud de tu fe, sino de en quién la depositas. Porque cuando confiamos en Dios, Él es quien convierte lo imposible en posible. Así que, mientras profundizamos en el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, tal como lo hizo con aquellos que nos precedieron. Si anhelas ver el poder de la fe transformando verdaderamente tu vida, la oración debe ser tu fundamento. La fe y la oración van de la mano, pues es a través de la oración que te conectas con el corazón de Dios y te fortaleces en su presencia. La primera cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nuestra perspectiva sobre las circunstancias cambia por completo. La fe no nos deja a merced de lo que vemos o sentimos. Al contrario, abre nuestros ojos espirituales para discernir lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que nada sucede. Al entregar nuestras preocupaciones y dificultades en las manos de Dios, Él nos capacita para ver las situaciones con nuevos ojos, los ojos de la fe.
Esto nos da la confianza de que Él está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran esta transformación de perspectiva a través de la fe. Uno de los más impactantes es la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios le hizo una promesa increíble. Sería el padre de una gran nación, y sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, había un obstáculo enorme desde el punto de vista humano. Abraham y su esposa Sara eran ancianos, y Sara nunca había podido tener hijos. A ojos naturales la promesa parecía imposible, pero Abraham eligió confiar en Dios. En Romanos 4, versículo 21, el apóstol Pablo nos recuerda esta fe extraordinaria, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham creyó en la palabra de Dios, y debido a esa fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó completamente la realidad de Abraham y Sara. Ese es el poder de la fe. Nos permite ver lo invisible y creer en lo imposible, porque la fe no se basa en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna todas las cosas. Cuando confiamos en Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que no siempre podemos entender de inmediato. Es importante recordar que, muchas veces, la fe nos llama a esperar y a perseverar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Esto puede ser un desafío, pero es precisamente ahí donde la fe nos fortalece. Consideremos el ejemplo de José, otro gran hombre de fe. Dios le dio sueños poderosos de que se convertiría en un líder y gobernaría sobre su familia. Pero antes de que esa promesa se cumpliera, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años injustamente encarcelado y fue olvidado por aquellos a quienes ayudó. Desde una perspectiva humana, las circunstancias de José parecían desastrosas, totalmente contrarias a la promesa de Dios. Sin embargo, José mantuvo su fe y confianza en el Señor, y en el momento oportuno, Dios lo elevó a una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso de la nación. La fe de José lo sostuvo durante los momentos más oscuros de su vida, y al final vio la promesa de Dios cumplirse de manera extraordinaria. Recordemos también a Ruth, quien, tras la muerte de su esposo, decidió acompañar a su suegra Noemí y confiar en el Dios de Israel. Su fidelidad y fe la llevaron a formar parte de la genealogía de Jesús. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él no solo cambia las circunstancias, sino que también nos transforma en el proceso. La fe nos enseña a depender completamente de Él, a soltar el control y a confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esto significa que, a veces las cosas pueden no suceder como imaginamos o en el tiempo que deseamos, pero la fe nos da la certeza de que Dios siempre está en control, guiando cada detalle de nuestra vida para nuestro bien. En Isaías 55, versículos 8 y 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. La fe nos permite descansar en este conocimiento. Cuando Abraham esperó tantos años por la promesa de un hijo, cuando José enfrentó años de injusticia y sufrimiento, no sabían exactamente cómo Dios actuaría, pero confiaron en que Él lo haría. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer. Quizás estás enfrentando una etapa difícil ahora, enfrentando problemas que parecen insuperables, ya sea en la salud, las finanzas, las relaciones o incluso en tu vida espiritual. La buena noticia es que, así como Dios transformó las circunstancias de Abraham, José y Ruth, Él también puede transformar las tuyas. La clave está en poner tu fe en Él, creyendo que está obrando, incluso si no ves resultados inmediatos. Y recuerda, la fe no es solo esperar que Dios cambie la situación externa. Muchas veces, el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios utiliza las circunstancias difíciles para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en Dios en medio de las dificultades, Él nos transforma para que seamos más como Cristo, convirtiéndonos en testimonios vivos de su poder y amor. Por lo tanto, si sientes que las circunstancias a tu alrededor son abrumadoras, recuerda que Dios es más grande que cualquier problema. Al igual que Abraham, José y Ruth, permite que tu fe en Dios sea tu guía. La fe tiene el poder de mover montañas, pero sobre todo, tiene el poder de transformar la manera en que enfrentas cada desafío de la vida. Dios está contigo,
Él está en control, y en el momento adecuado verás su mano poderosa actuando en tu vida. La segunda cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que se convierte en un poderoso escudo contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe, y a menudo nos paraliza, impidiéndonos tomar decisiones o confiar en que Dios está al mando. Sin embargo, cuando tenemos fe en Dios, actúa como una protección espiritual, dándonos valentía para enfrentar las situaciones más desafiantes sin ser dominados por el temor. En la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que, ante circunstancias aterradoras, confiaron en Dios y usaron su fe para vencer el miedo. Uno de esos ejemplos es David, quien, siendo joven, enfrentó al gigante Goliat. El ejército de Israel estaba aterrorizado por el tamaño y la fuerza de Goliat. A ojos humanos, él era invencible. Pero David tenía algo que los otros soldados no poseían: una fe inquebrantable en el poder de Dios. Sabía que no luchaba solo, y le dijo a Goliat con valentía: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Primer libro de Samuel 17, versículo 45. Lo que le dio a David la confianza para enfrentar a este gigante fue su fe, que lo protegió del miedo y le otorgó la victoria. Así funciona la fe en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas e incertidumbres, el miedo intenta apoderarse de nosotros. Es natural sentir temor ante situaciones que escapan a nuestro control, pero es precisamente ahí donde la fe marca la diferencia. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en cada batalla, y que, sin importar el tamaño de los desafíos, tiene el poder de protegernos y llevarnos a la victoria. Cuando confiamos en el Señor, el miedo pierde suerte. Otro ejemplo impactante es el de los discípulos de Jesús durante una tormenta en el mar de Galilea. Estaban aterrorizados, pensando que la barca se hundiría. El miedo había dominado sus corazones, a pesar de estar en la presencia de Jesús. Pero cuando clamaron por ayuda, Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma. Luego les preguntó: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Evangelio según Marcos 4, versículo 40. Jesús hizo esta pregunta porque sabía que su fe debía ser el escudo contra el miedo, incluso en las situaciones más aterradoras. Este pasaje nos enseña una lección fundamental. El miedo intenta desviarnos de la fe. Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, ya sean crisis financieras, problemas familiares o desafíos espirituales, el miedo quiere hacernos creer que estamos solos y sin esperanza. Pero la fe, al igual que en el caso de los discípulos, nos recuerda que Jesús está con nosotros en la barca. Él no nos abandona en las tempestades de la vida y tiene el poder de calmar hasta los vientos más fuertes. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios 6, versículo 16, nos instruye a usar el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Las flechas del enemigo suelen ser pensamientos de miedo, duda y ansiedad que surgen en nuestras mentes. El adversario quiere que dudemos de la bondad y el poder de Dios para que el miedo nos paralice. Sin embargo, la fe actúa como un escudo, protegiendo nuestra mente y corazón de esos ataques. Cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, esas flechas de temor y ansiedad pierden su efecto sobre nosotros. Pero ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para que se convierta en este poderoso escudo? La respuesta está en una vida de comunión constante con Dios. La fe no es algo que simplemente aparece en momentos de crisis, necesita ser cultivada día a día. Esto implica pasar tiempo en oración, leer la palabra de Dios y meditar en sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Al llenar nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde terreno. Además, es importante recordar que la fe no elimina automáticamente el miedo, sino que nos capacita para enfrentarlo. David probablemente sintió temor al estar frente a Goliat. Los discípulos sintieron miedo en la tormenta. El miedo es parte de la experiencia humana. Sin embargo, la fe nos da el valor para seguir adelante incluso cuando el miedo está presente. Nos brinda la confianza de que, sin importar lo que suceda, Dios está en control y tiene el poder para sostenernos. Otro ejemplo de cómo la fe nos protege contra el miedo es la vida de Josué. Tras la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida.
Esta era una tarea abrumadora. Tendría que enfrentar enemigos poderosos y guiar a una gran nación. Sin embargo, Dios lo animó repetidamente a no temer, sino a confiar en Él. En el libro de Josué 1, versículo 9, Dios dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué pudo haber sido paralizado por el miedo ante tantas responsabilidades, pero eligió confiar en la promesa de que Dios estaría con él, y gracias a esa fe, condujo a Israel a grandes victorias. Así, el miedo puede tocar a nuestra puerta, pero cuando tenemos fe en Dios, podemos enfrentarlo con la frente en alto. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento, en las alegrías y en las pruebas. Cuando el miedo intente robar tu paz, recuerda que Dios no te abandonará. Él es fiel para cumplir sus promesas y guiarte en cada situación. La tercera cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que comenzamos a experimentar lo sobrenatural. La fe no es solo un concepto abstracto o una creencia teórica. Es la llave que nos permite acceder al poder de Dios para realizar milagros. A lo largo de toda la Biblia, vemos ejemplos de personas que, por su fe, fueron testigos de actos sobrenaturales que desafían toda lógica humana. Los milagros son la manifestación del poder de Dios en el mundo físico, y la fe es lo que nos conecta a ese poder divino. Jesús, durante su ministerio terrenal, dejó claro que la fe es esencial para que los milagros ocurran. En múltiples ocasiones, él vinculó la sanidad y los milagros a la fe de quienes lo buscaban. Uno de los ejemplos más impactantes es la sanidad de la mujer que padecía hemorragias durante 12 años. Ella había intentado todo, consultado médicos y agotado sus recursos, pero su condición no mejoraba. Sin embargo, tenía una fe inquebrantable de que si al menos tocaba el borde del manto de Jesús, sería sanada. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Al tocar las vestiduras de Jesús fue inmediatamente sanada. Jesús, al percibir lo ocurrido, le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Evangelio según Marcos 5, versículo 34. Este es un claro ejemplo de cómo la fe abre las puertas para que el poder de Dios opere milagros. La fe tiene la capacidad de traer lo imposible a la realidad. En Mateo 17, versículo 20, Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: Trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Nada les será imposible. Lo que Jesús nos enseña es que no es el tamaño de fe lo que importa, sino su autenticidad. Una fe genuina, aunque pequeña, es suficiente para mover montañas, porque no se trata de nuestro poder, sino del poder de Dios que se activa a través de nuestra confianza en Él. Cuando realmente confiamos en Dios, Él realiza lo que parece imposible a los ojos humanos. Uno de los mayores ejemplos de fe y milagro en la Biblia es la historia de Pedro caminando sobre el agua. Cuando Jesús apareció andando sobre el mar en medio de una tormenta, los discípulos se asustaron, pero Pedro, lleno de fe, dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre el agua. Jesús le dijo: Ven. Pedro salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, al quitar la vista de Jesús y ver el fuerte viento, comenzó a hundirse. Pedro clamó por ayuda y Jesús lo rescató diciendo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, versículos 28 al 31. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la fe nos capacita para hacer lo imposible, pero cuando permitimos que el miedo o la duda entren, podemos empezar a hundirnos. Dios desea que tengamos una fe que nos permita vivir lo extraordinario. Él sigue siendo el mismo Dios que realizó milagros en el pasado y su mano sigue extendida para aquellos que confían en Él. En Marcos 9, versículo 23, Jesús dijo: Todo es posible para el que cree. Esto significa que, para quienes depositan su fe en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer. Sin embargo, esta fe debe ser sincera, genuina y completamente dirigida a Dios. Otro ejemplo de fe que resulta en milagro es la sanidad del ciego Bartimeo. Era un mendigo que vivía al borde del camino, y al escuchar que Jesús pasaba comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Las personas a su alrededor intentaron callarlo, pero Bartimeo continuó clamando con una fe inquebrantable de que Jesús podía sanarlo. Cuando Jesús lo llamó, Bartimeo se levantó y fue hacia él. Jesús le preguntó qué deseaba y Bartimeo respondió: Maestro, quiero recuperar la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha sanado. Marcos 10,
Versículos 46 al 52. Este relato muestra que la fe activa el milagro, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Lo mismo sucede en nuestras vidas hoy. La fe no solo nos permite creer en los milagros, sino que también nos coloca en posición de recibirlos. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él actúa a nuestro favor de maneras que a menudo superan nuestra comprensión. Sin embargo, debemos estar preparados para que estos milagros ocurran de formas inesperadas. A veces Dios obra de maneras que no entendemos en el momento, pero con el tiempo reconocemos que fueron respuestas a nuestras oraciones. Al igual que los ejemplos bíblicos que hemos visto, la fe no solo trae milagros físicos como sanidades y provisiones, sino también milagros emocionales y espirituales. Dios tiene el poder de sanar heridas emocionales, restaurar relaciones y transformar corazones endurecidos. Todo esto ocurre cuando confiamos en Él y permitimos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. El mayor milagro que podemos experimentar es la transformación espiritual que sucede al abrir nuestros corazones y permitir que Dios nos guíe y moldee según su propósito. Por lo tanto, si estás buscando un milagro en tu vida, ya sea una sanidad, una provisión financiera, una restauración familiar o un cambio espiritual, cree que Dios puede hacer lo imposible. Él es el mismo Dios que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y alimentó a miles con solo unos pocos panes y peces. Ese poder sigue disponible hoy para quienes creen. La fe es la llave que abre las puertas a lo sobrenatural, y cuando confiamos plenamente en Dios, no hay límites para lo que Él puede realizar. Recuerda que el mismo Jesús que le dijo a Bartimeo, «¿Tu fe te ha sanado?», también nos dice hoy que si tenemos fe, veremos lo imposible suceder en nuestras vidas. Cree, confía y espera el milagro, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas.